Esa empresa que ha llegado aquí ha sido la ruina de toda esta vereda, porque desde que llegó esa empresa Impala ha acabado con todo. Cuando llegó Impala, la navegación fluvial estaba en pañales. Desde entonces, Impala ha invertido fuertemente en los más modernos equipos y en la formación de las tripulaciones para hacer del río un medio exitoso para el transporte de mercancías. Este proyecto es enorme, es una inversión de 450 millones de dólares y es para un puerto multipropósito en la orilla del río Magdalena. El puerto está compuesto de varias subterminales, las más importantes son la terminal de hidrocarburos y la terminal de contenedores y carga general. Operar de manera responsable y sostenible constituye el núcleo de la operación, tanto en Barranquilla como en todos los lugares donde Impala tiene presencia. Este es Impala Terminal, la que tú estás viendo acá. Obvio que tenían que ser sus puertos como tal, con su protección, porque ellos sabían que al hacer un dragado se les iba a llevar sus tierras, pero no miraron el impacto ocasional que nos iba a causar a nosotros las comunidades. Todo esto aquí para allá eran tierras, véala, ahí las puede usted ver, todo esto era, y mire lo que encontramos hoy en día, de un 100% que hay aquí, de territorio y de comunidad, yo creo que no queda sino por ahí un 20% o un 15%, es la realidad. Hemos exigido de que hagan una visita en gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque es que nosotros, si cuidamos la naturaleza para protección de nosotros mismos, entonces nos amarran un remolcador y ese remolcador le amarran cualquier cantidad de botes y cuando usted ve el arbolito va al río, ¿quién reclama por nosotros? ¿Sí? Entonces esa es una petición que lo hacemos para nosotros proteger el medio ambiente y proteger nuestras orillas. Eso es lo que nosotros hacemos acá en nuestra vereda. Sabroso, ¿usted cree que en el pueblo donde va a extender una más como para uno relajarse un rato? ¿A dónde? No, aquí sí. Clavó 2 palos y puso su maca y ahí se relajó un rato. Debido a esto, tuvo una erosión grande que el río hizo un cargue de agua desde arriba. Desde arriba llevó, póngale, unas 16 familias, tuvieron que desplazarse. O sea, entre eso hay familias mías. Ellos tuvieron que desplazar unos para Puerto Casabio, otros tuvieron para San Pablo, otros están ahí en Barranca. El de los familiares y el que no está en los familiares está pagando arriendo. Y son personas que están sufriendo porque tenían su para coger aquí en la vereda y al quedar sin nada, ya que el trabajo en Barranca para gente campesina no es que le den el trabajo así, venga, porque usted venga del campo, venga, vamos a ayudarlo aquí, no, al contrario, antes lo que hacen es, no, usted no sirve, usted es campesino, no, vaya a lo suyo, que lo que sabe hacer, tirar machete y sembrar plátano y yuca, eso es lo que dicen a uno. Frito, sudado. Sí, para el consumo fresco ahí con hielo. Sacó y saló y lo fritó. ¿Para qué más? O hace un caldo o lo suda. Sí. Porque el campo es muy bonito, porque uno siembra yuca, plátano, maíz, tiene gallinas, tiene sus pollos, mejor que en el pueblo, porque usted va al pueblo, tiene que comprar hasta el agua para uno bañarse. Y en cambio que aquí no la compra. Tantas empresas que han llegado, lo están contaminando mucho, cosas para nosotros tomar agua. Y esos malos olores también de la empresa, todo eso lo está perjudicando. En esta. Aquí la echamos y le echamos cloro y ahí ya bebemos de esa agua. Y porque ella queda claritica, ella queda ya tratada, mire. Mire. Entonces, ahí así es que nosotros vivimos aquí. Porque es que el agua allá viene toda revuelta, toda sucia. Entonces aquí uno le echa, le echamos ahí y ya el asiento queda abajo ya. Mire que están ahí y no le dan ni siquiera la luz, que están sequita que nada más está para hacer cruces y no andan ni la luz. Imagínense, entonces nosotros estamos desprotegidos de todas las empresas. Todas las empresas que han venido aquí a Colombia no nos han dado nada. Lo principal es que estamos haciendo algo que en el país no existe, estamos haciendo algo nuevo.
Entonces es una propuesta ganadora porque se benefician tanto las comunidades con las que operamos como los industriales y las empresas que utilizan los servicios de Impala. Mire que ya lo van a poner una draga ahí, donde nosotros pescamos aquí y vivimos de eso. Lo ponen una draga ahí y ya, Dios, se acabó todo, hasta la comida de nosotros. Porque con una draga ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros? No los dan en mercado, ni los dan plata, ni nada, pero los hacen acabar con el trabajo que nosotros tenemos. Este paco de bagre, por lo menos que sale de bagre, branquillo, doncella, dorada. Pescado ya tiene que ser un pescado ya así, boca chico, que llaman boca chico. Pero todo pues. Yo no tengo estudio, ¿no? El estudio mío prácticamente apurado se firma el nombre. Y lo único que aprendí fue esto, vivir de la agricultura. Y me ha encantado todo el tiempo eso. De las 6 de la mañana hasta las 12 y de las 2 hasta las 5 de la tarde todos los días. Sembrando y pegados ahí el cultivo para que dé producción para poder comer y pagar las deudas, que tenemos buenas deudas. ¿Vende? Sí, toca, a lo que salga. Sale poquito o bastante, a como nos paguen allá. Ahí vimos un remolcador que ese no ha vuelto a subir, el Trafucol. Ese fue el que lo pillamos ahí, subiendo y con un pocillo le iba boleándole para la orilla. Y todo eso se lo llevó el río. Desde acá hasta el lindero abajo donde Pacho. Entonces esos son daños provocados, como digo yo. Si no lo dañan naturalmente, ellos mismos lo provocan. Que para que ampliar el río, que para hacer y para qué van a desplazar más el río si de ahí no es más. Porque es que el remolcador cuando está el río aguateado, crecido, así, él no se va allá por el lado allá, él se bota por acá. Y amarra en cualquier árbol grande que encuentre y se amarra. Uno le dice, no señora, le damos 50 o 100 mil pesos por una noche que quedemos aquí, al otro día nos vamos temprano. Como digo yo recibo 100, 250, 20, 30 mil pesos, pero ellos se van y el daño ¿quién queda? A nosotros acá, entonces a nosotros no nos sirve eso. Además nosotros no compramos esta tierra para eso, para amarrar y mantener ahí los aparatos. Entonces, y para uno estar peleando, yo quisiera que les colocaran un aviso o algo para que ellos no, sí, porque a uno no le paren bola, como dice. Entonces, por favor, eso nos perjudica el cultivo, todo. Se va llevando la tierra poco a poco y ese no es el convenio. Pues la verdad es que a como vemos y a como vamos, yo creo que sí nos va a tocar salir. Porque ahorita estamos bien porque está seco el río. Pero esperemos que llegue nuevamente la creciente a ver qué va a pasar. Sí, porque es que ahorita sí, está bien, usted ve todo seco, pero cuando llegue la inundación no se sabe el cargue de agua para dónde va a tirar. Y aquí pues esperar es para dónde vamos a coger. Uno no quisiera salir abandonado donde uno ha criado, se crió uno y crió los hijos. Y ha pasado todo prácticamente toda su vida aquí en la vereda. O sea, ¿qué está pidiendo la comunidad? Reubicación. Reubicación porque prácticamente la gente de acá, nosotros estamos enseñados en el campo, jugar con animalitos, siembra y de todo, cuestión de agricultura, pesca, todo eso. En cambio ya en la ciudad, difícil porque allá uno para conseguir un trabajo es difícil porque uno es acostumbrado acá. Esos son medicinales, eso ustedes lo untan en la piel, eso es maravilloso. Esa es una empresa grande, a ellos no les importa demandar 2 o 3, vaya, cállale la boca a ese señor que está hablando mucho. Entonces por eso es que uno no habla y por eso es que uno está sufriendo, porque uno les da miedo de hablar. ¿Y por qué decides hablar hoy? Porque ya estamos muy necesitados y estamos cansados de la necesidad y de tanto, mire que ya lo van a poner una draga ahí, donde nosotros donde nosotros pescamos aquí y vivimos de eso, lo ponen una draga ahí y ya, Dios, se acabó todo, hasta la comida de nosotros, porque con una draga ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros?